Hola amigos, bienvenidos a Serpiente Emplumada. Yo soy Ninel Sandoval y estoy muy emocionada porque vamos a tener una entrevista con un amigo que aprecio mucho y que estoy muy contenta de recibir en el programa. Él es Tony Méndez. Participó en una banda que se llamaba Querigma hace ya algunos ayeres y tuvo también un lugar para escuchar rock que fue súper conocido y pasaron todas las bandas famosas por ahí que se llamó Rocotitlán. Así es que seguramente muchos de los que nos están viendo llegaron a pasar por ahí. Y hoy en día es investigador de la historia de México y ha estado dando varias pláticas y conferencias en distintos lugares, entre ellos la Cámara de Diputados, por ejemplo. Y ahorita acaba de terminar un libro muy interesante acerca justamente de la cultura prehispánica de nuestro país. Y nos va a platicar un poquito sobre él y sobre su historia. ¿Cómo estás, Tony? Muy bien, gracias. Muy contento con tu trabajo, con tu desarrollo, con la manera en que has ido floreciendo en este trabajo. Ajo, felicidades. Muchísimas gracias. Pues sí, yo estoy muy contenta de poder tenerte ya en el programa. Habíamos tenido pues el interés de hacer este acercamiento. Qué bueno que por fin se concreta. Pues platícanos un poquito, Tony, justo acerca de lo que has estado haciendo. Pues sí, mira, aparte de toda esta historia de la música, siempre fui un apasionado de la cultura prehispánica y de chico no me cuadraba como que las cosas que se platicaban oficialmente con lo que yo veía. Y no tenía manera de explicarlo, simplemente intuía que no era así. Y estudié algunos libros de los personajes más famosos de la antropología y pues, no encontraba como relación entre lo que decían de la grandeza de las cosas con los sacrificios y con otras cosas. Y entonces, de chavo, me conocí a una maestra impresionante que se llama Estrella Newman. Y Estrellita, una de las primeras veces que la empecé a visitar, llegué con 2 bolsas de libros que compré en el centro, libros usados así, todos de cultura prehispánica. Y me acuerdo que se sentó Estrella, agarró sus lentes y empezó así a verlos. O sea, este no sirve, este es pura basura, es un refrito de Garibay, este es un refrito de tal. Y me dejó 2 o 3. Y yo le dije, ¿qué hago con esos? Me dijo, tíralos. ¿Y cómo crees? Y me dijo, bueno, pues si quieres guárdalos o si quieres délos, pero realmente te van a distraer y no dicen nada importante. Ten esos libros y empecé a entender la otra historia, la no contada, la que muchos abuelos nos platican y que a veces no alcanzamos a vislumbrar la grandeza de la cultura de nuestros pueblos, ¿no? Claro, sin duda. Y entonces, pues empecé a ver la otra historia y aparte Estrella nos la contaba y nos sacaba los libros. Ella tenía una biblioteca impresionante de libros directamente de personajes que habían podido encontrar cosas valiosas y las habían dejado, ¿no? Y obviamente siempre ha habido intereses, eso es muy feo, ¿sabes? Que en la cuestión cultura se hayan tapado cosas por cuestiones de interés, como le pasó a la maestra Eulalia Guzmán, que la desacreditaron por todo el rollo de Cuauhtémoc, ¿sabes? Se investigó cientos de libros, era una maestra importantísima y claro, como todos, pues sobresaliente y feminista, pues en esas épocas no les gustaba mucho ese rollo. Un feminismo bastante diferente al de ahora, pero feminista al final y al cabo. Una persona súper capaz y súper estudiada en diferentes lugares del mundo, becada 2 veces por los presidentes de México y por la alta sociedad, ¿no? Entonces, de pronto, cuando hace toda la investigación de Cuauhtémoc, ella misma llega escéptica, como nos ha pasado a muchos mexicanos. Ella cuando llega a Iztapalapa llega escéptica de que sea verdad lo que se está diciendo. Toda esta revelación que hace don Salvador en la iglesia, ¿no? Justamente esta investigación es sobre la certeza de que existe pues, la osamenta real de Cuauhtémoc,
la cual se encuentra hoy en día en Ixcateopan, ¿no? Exactamente. Sí, pues mira, el libro que yo terminé realmente es un libro muy ambicioso que salió sin querer queriendo. Es decir, una cosa me fue llevando a otra y a otra y a otra y a profundizar más y a meterme más y a agarrar más libros. Tengo lleno de libros por todos lados, porque ahí sí, para lo de Cuauhtémoc, pues agarré todos, los que, los que Estrella decía que no servían y los que sí, todos para saber qué decían. Y realmente no se sabe bien nada, ¿sabes? Entonces, en este libro, este, fueron saliendo varios paradigmas de la historia que yo no desconocía y que no sabía cuáles eran las verdades, pero que nos fueron abriendo el conocimiento y toda esta investigación. Cuando, cuando yo empiezo a escribir mi libro, voy retomando un libro que Estrella Newman quería hacer y que me había pedido que le ayudara a hacer y que no se alcanzó a terminar, que ella murió antes de que lo terminara. Y era especialmente sobre la investigación de Cuauhtémoc, lo cual ahora es una parte del libro que yo escribí, esta investigación, donde ella básicamente lo que hizo es me dejó documentos que decían otra cosa de la historia y para poderla yo contrastar con lo que se estaba diciendo. Y por supuesto que encontró ella muchas evidencias y me las fue pasando, nos las iba platicando a todos sus alumnos, de todas las evidencias que encontraba y de los libros. Tenía todos los libros y nos sacaba los libros, nos leía y nos recomendaba libros a todos. Entonces, bueno, nos metimos a esta historia y en el libro es una parte de la historia, pero básicamente encontramos, por ejemplo, que hubo un documento de una tía de don Salvador, que son las cartas vivas, doña Jovita. Existe un documento donde le pidieron un funcionario, le pidió el códice prestado y él le da por recibido el códice, y es un personaje que relato en el que es el códice Cuauhtémoc, y que lo tuvieron en la familia de don Salvador Rodríguez Juárez y se perdió cuando se lo llevaron. Y dice los nombres incluso del soldado que iba a explicárselo a este militar. También ese documento existe y ahí sale en el libro la foto de ese documento, y también está en Ixcateopan, yo creo que en la biblioteca, me imagino. También encontramos muchas cosas más, por ejemplo, la puerta que da hacia donde está el palo, donde se suben los voladores y donde se hacen las danzas. La entrada del templo está orientado hacia el poniente. Y Cuauhtémoc no quiere decir águila que cae, como pensaron muchos, como lo han estado repitiendo otros miles. Cuauhtémoc es un momento del atardecer, es el atardecer, es el águila que desciende en el atardecer. Cuando tú ves un Cuautlechi, es el día, y en la noche el Cuauhtémoc en la tarde. Entonces, Cuauhtémoc quiere decir atardecer, águila que desciende. Las águilas no caen, descienden, aterrizan. Y es lo más bello ver un Cuauhtémoc, ¿no? ¿A quién no le gusta ver un atardecer? Entonces, este entendimiento de que es un atardecer y el sol en las épocas de febrero, que es cuando murió y cuando nació, el sol entra y le da el sol hasta el templo, hasta donde están sus restos. Cosa que la gente, pero, o sea, sí van miles y todo, pero no se han percatado de todo eso. Oye, ¿Pero qué crees? bueno, También la luna lo hace, ¿sabes? ¿también se alinea? Sí. Qué Y hermoso. también se ve, y ahí pongo fotos de donde estamos en ceremonia, en el cumpleaños de Cuauhtémoc con el jefe Jesús León, y tengo fotos de la luna en la noche entrando por la puerta principal del templo.
y bañando todo. Wow. Pues para quienes no estén informados de toda esta historia, pues a Cuauhtémoc lo colgaron, lo asesinó Hernán Cortés cuando estaban en este viaje a las Güeras, y los que estaban en ese momento ayudando a esta caravana y los pobladores que estaban ahí cerca, pues ya que se fue Hernán Cortés, tomaron el cuerpo de Cuauhtémoc y lo llevaron al pueblo de Ixcateopan, en Guerrero, que era el lugar de donde era originaria su mamá y que probablemente él también ahí había nacido. Entonces ocultaron los restos, el cuerpo, lo enterraron y pues quedó prácticamente como un secreto guardado a lo largo de cientos de años, y era un secreto que solo una familia tenía como la información de dónde se encontraban estos restos. Entonces, sobre este lugar posteriormente se construyó una iglesia y pues siguió adelante el pueblo de Ixcateopan, prácticamente nadie lo supo, pero en los años 70 y pues la familia encargada de resguardar esta información pues empieza a darla a conocer y finalmente encuentran este lugar, encuentran pues, sí, los restos de Cuauhtémoc en la iglesia, en el templo principal de Ixcateopan. Le quitaron todos los símbolos católicos y al ser el recinto pues más honorable, el más grande, el más importante del pueblo, pues tomaron la iglesia para hacer ahí el mausoleo dedicado a Cuauhtémoc. Y cada año van cientos o miles de danzantes de todo el país y de todo el continente a rendirle culto y rendirle honores en su cumpleaños. Más o menos, por ahí va. Bastante bien. Sí, algunas cosas, por ejemplo, aumentaría nada más como no solo sabía la familia Juárez, sí eran los guardianes, pero lo sabía casi todo el pueblo, todos los ancianos. Hay historias de que los ancianos iban al templo y en lugar de saludar hacia donde estaba el Cristo, saludaban hacia el piso y tocaban el piso y lo besaban, lo, lo bendecían. Entonces, si tú platicas con la gente del pueblo, hay que van a decir, mi papá se quedaba, le tocaba hacer guardias y cuidaban a Cuauhtémoc ahí, se quedaban de guardia en las noches. Wow. O sus abuelos. Y entonces, esto que te estaba hablando, pues es astronómico, porque también hay que entender que lo que estaban diciendo, cuál era el problema, que estaban, platico un poco la historia, o sea, cuando Motolinía va a Izcateopan a recoger los restos de su amigo Juan de Tecto, que lo matan junto con Cuauhtémoc, que está en el mismo códice. Está muerto Cuauhtémoc, está Tetempanquetzal, y del lado izquierdo está colgado Juan de Tecto. Está escondido en una pirámide, en un tlacuali o en un teocalli. Está escondido otro cura que se llamaba Juan de Ahora, que también lo mata Cortés como a los 15 o 20 días para que no diga nada. Y también aparece ahí en el códice. Cuando llega Motolinía a recoger los restos de Juan de Tecto a Izcateopan, pues eso ya de por sí habla de que a qué iba a ir Motolinía si no estaban los restos ahí. Pero lo que sucedió es que se trajeron también a Juan de Tecto cuando trajeron a Cuauhtémoc a Izcateopan, porque lo que aparentemente sucedió es que después de eso, que están colgados, los bajan, los ahuman, para que no pesen, para quitarles todo el líquido y los envuelven en hierbas, en plantas, y se los llevan a Izcateopan. Es esa famosa historia de los 40 días, donde parece que viajaban de noche para que los españoles no los ubicaran, pero al mismo tiempo cada pueblo que llegaban le hacían ceremonia a los tlatoanis en lo que iban llegando hacia allá. Y los entierran en donde estaba la abuela de Cuauhtémoc enterrada, que es la parte de la zona arqueológica de Izcateopan. Entonces ahí, de ese enterramiento, a los 4 años,
de ese enterramiento, viene Motolinía. Y hay un documento también de él que sí existe, que era el que estaba escrito con tinta simpática. Es esa tinta como la tinta invisible, ¿sabes? Escribió Motolinía una serie de cosas, y entre ellas dijo, en tanto no la sociedad descubriera el mundo, digamos, en tanto el mundo no reconociera por lo menos 5 virtudes de Cuauhtémoc, no debería de salir a la luz. O sea, debería seguir el secreto de que no está. Y esa es como la profecía, ¿sabes? De Cuauhtémoc, de que no se decía y no se decía, porque, pues imagínate, al grado de que ya en época Eulalia Guzmán le costó la carrera. Cuando viene Motolinía, que en realidad es una palabra náhuatl, se dice Motoliniki, que quiere decir el humilde, el sencillo. Cuando viene el humilde a buscar a su amigo, el cuerpo de su amigo, como era buena onda, le iban diciendo, y llega a Izcatiopan, donde él habla, donde dice, yo enterré a Cuauhtémoc, al señor Cuauhtémoc. Es lo que aparece en el libro, ese documento. Los exhuman, los pasan abajo de la iglesia, y es muy probable que se combinaran huesos, porque hay huesos por lo menos de 3 personajes que murieron en ese acto. Entonces, parte de lo que usaron para desvirtuar que no eran los restos de Cuauhtémoc, es decir, que eran huesos de varios cuerpos. Entonces, don Salvador, más o menos la historia que nos contó Estrella y que fue a la vez don Salvador se la contó a ella, es que él venía a México a hablar con los antropólogos y a trabajar en museos y todo, pero no les decía que era el heredero de Cuauhtémoc, ni que era la carta viva, ni que tenía todos los documentos, nada. Nada más venía y aprendía y escuchaba a los maestros. Entonces, cuando don Salvador empieza a venir a México y empiezan a construir todo el proyecto del Museo de Antropología, él no podía dormir, dice que pasaba las noches y no podía dormir, de decir, Cuauhtémoc tiene que estar en el museo, ¿no? ¿Cómo que va a estar aquí? No, es el momento, es el mejor museo de la historia y tal. Y estaba nervioso, ya se me hace que ya lo tengo que decir, ¿no? Pero pues, ¿dónde está la señal, no? La señal fue una moneda de plata que imprimieron en México, un Cuauhtémoc de 5 pesos de plata pura, las 5 virtudes de Cuauhtémoc. Entonces, sale esta moneda y la historia es que don Salvador no la había visto luego que salió, porque pues, en Izcatiopan tardaban en llegar las cosas, y él venía de vez en cuando a México y a otros lugares, y en eso él se encuentra una moneda de plata de 5 pesos en la calle en Izcatiopan, en esa calle empedrada de mármol, casi enfrente del templo donde está Cuauhtémoc, y es justamente en un atardecer. Wow. Entonces levanta la moneda, 5 pesos plata, la cara de Cuauhtémoc y el sol en el atardecer, ¿no? Águila que desciende en el atardecer. Y entonces dice, pues ya tengo que darla a conocer, esta es la profecía, y se va a casa del cura del pueblo, le dice al cura, oye, pues te traigo a enseñar todo esto, y te quiero decir que soy el heredero, uno de los familiares, el que me tocó, soy la carta viva, y se trata de esto. Y tan le creyó el cura, que el cura es quien da la noticia en la misa. No es don Salvador que se para y a ver. No. El cura les dice a todos, pues vino a ver en la mañana don Salvador, que todo el mundo sabe que es un personajazo y reconocido en todo el pueblo, el sanador del pueblo, el que sabía, el instruido del pueblo, ¿sabes? Uno de los más queridos del pueblo. Toda su familia está en ese panteón, todos
la familia de don Salvador por generaciones. Entonces, dice el cura ahí que don Salvador le acaba de mostrar todos los documentos donde dice que Cuauhtémoc está en la iglesia exactamente abajo del atrio. O sea, abajo del altarcito, ¿no? Wow. Esto se hace una noticia tremenda y pues, en la iglesia estaba todo el mundo y entre ellos estaba un juez del pueblo y se hace un acta donde se dice eso, donde se dice que se reveló eso y se le manda una invitación, un aviso al gobernador, que era un militar, y el gobernador se superprendió también y fue a Izcatiopan a ver todo inmediatamente y ayudó en todo el proceso y le llegó a los presidentes, que fueron dos, a Ruiz Cortines, a López Mateos, que estuvo en Izcatiopan, y ha estado más, ¿no? Estuvo también Echeverría, ha habido 2 o 3 presidentes que han ido a Izcatiopan. Y entonces, cuando, cuando dan toda la noticia, en el INA nombran a la profesora Guzmán, perdón, a la maestra, para que vaya a la investigación. Y ella no lo cree al principio, tiene una bronca con don Salvador, porque le dice, claro que no es, Cuauhtémoc que es mexica y está en Tenochtitlán y bla, bla, bla. La historia es que se lo llevaron y que bla, bla, bla. No, no, se aventan una legata. Él relata que no le cayó bien la maestra Eulalia, ¿sabes? Ajá. Que se sacó de onda que no le gustaba. Pero tanto pasó que Eulalia se convirtió del lado de don Salvador, que acabó Eulalia peleada con toda la sociedad por defender a los restos de Cuauhtémoc y acabó perdiendo su carrera y todo el rollo. Tenía la plaquita, ¿no? Donde decía Rey Cuauhtémoc. Es una placa de ese tamaño, es una placa de cobre que escribió Motolinía seguramente, porque era el que hablaba español y el que lo pasó de un lado a otro. Están las fotos de Diego midiendo los huesos de Cuauhtémoc, determinando que medía unos 75, que no tenía más allá de 24 años, una serie de cosas y doctores especialísimos de todo el mundo. Entonces, la mayoría de los huesos del cuerpo son de Cuauhtémoc. Hay de otras personas, sí, probablemente por 2 razones, porque lo enterraron con otras personas y porque lo enterraron donde estaba la abuela y otros parientes. Don Salvador les platicó del cumpleaños de Cuauhtémoc y no se celebraba. Entonces resultó que era el mismo día de cumpleaños de Estrella Newman y de Bernardina Green. Curiosamente, las dos son del 23 de febrero. Entonces, bueno, Estrella Newman se abocó a hacer el evento y junto con el maestro Cuauhcoat invitaron a un montón de danzantes, invitaron a los voladores y ese primer palo que cortaron fue toda una historia también que relata en el libro, ¿no? De cómo se consiguió y etcétera. Hay que replantearnos, yo creo que la historia y hay que ver realmente el paradigma desde otro punto de vista para saber que no está la historia correcta y que ya es el momento, ya estamos en la transformación planetaria. Creo que es el momento de enseñar otra cosa y compartirla. Y bueno, ahora, y creo que, bueno, que todo este trabajo que hicieron nuestros abuelos, tenemos que hacer que rinda frutos, porque dejaron mucha información, mucho conocimiento, y si nada más lo tomamos como objetos de curiosidad, como mucha gente cree, pues no llegamos al fondo. Entonces, creo que es importante que abramos los corazones, que abramos las puertas, que abramos la información Ajá. y que veamos lo que está pasando, porque está habiendo un cambio de era. Estamos cumpliendo 26,000 años, que es
lo que dura la precesión de los equinoccios, pero nuestro ciclo es de 13, entonces en lugar de 26,000 llega a 60 y tantos mil todo el ciclo. O sea que llevamos 26,000 años contados de nuestra historia y casi se perdió, ¿sabes? Pero ahí está. Pues Tony, te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido, información muy valiosa. Estamos súper pendientes de tu libro para cuando lo publiques, poder ver todas estas imágenes, todas estas investigaciones. Es maravilloso poder tener más documentación acerca de que esta leyenda es real, de que estos restos de Cuauhtémoc son reales, porque pues nos dan dignidad, nos dan identidad, nos enraizan justamente con la grandeza de nuestra historia ancestral. Entonces, pues que mucha gente se entere de que esto existe, que vayamos a conocer Ixcateopan y se siente la energía, se siente el respeto del pueblo hacia este lugar. Así es que realmente yo creo que es una experiencia que puede cambiar la vida, ¿no? Es conectar nuevamente con el honor de nuestras raíces. Y yo te reconozco la profunda investigación que realizaste y el amor y la pasión con la que lo compartes. Muchísimas gracias por compartirnos en este programa todo esto, Tony. Tlazocamati. También Tlazocamati por invitarme a tu espacio. Ya la llevábamos pendiente desde varios. Sí, ya. Tlazocamati, Tony. O Meteot.